¿Cuántos recuerdan lo que Dios nos habló la semana pasada? La semana pasada Dios nos habló de Isaías capítulo 10, versículo 27. ¿Lo querés poner? Por fin. Isaías capítulo 10, versículo 27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. El pueblo de Israel, hablamos, que estaba esclavo, que estaban sufriendo, que sentía que había un peso en su vida, había una carga, un yugo, que estaban atados. Y Dios nos habló que Él también nos ungió a nosotros para que no vivamos atados en pecado, en debilidades, sino que vivamos en libertad. ¿No? ¿Cuántos reconocen en su vida que hay cosas que quieren cambiar y no pueden? Esas cosas que no podemos cambiar y no podemos, que son malas, son ataduras, son ligaduras. Uno puede decir, pero pastor, yo soy cristiano, Cristo rompió las cadenas. Sí, rompió las cadenas que te hicieron libre, pero vos por tu debilidad y yo por mi debilidad me volví a atar con el pecado. Y ya no puedo vivir en libertad. Oro, si leo la palabra, si renuncio al pecado, si dejo de hacer lo malo, hay victoria. Por eso es tan importante que nosotros podamos entender que el Señor quiere romper esos yugos. Mal carácter, enojo, maldiciones, ¿sí? Cuestiones de carácter que quizás acá nadie se da cuenta, pues somos todos angelitos acá, ¿o no? Tenemos todo cara de ángeles, pero cuando llegamos a casa, ¿cómo nos ponemos? Cuando te comen el chocolate que te habías guardado, sí, algo simple que te molesta, ¿cómo puede ser? Y de algo pequeño se hace que un problemón, porque el enemigo quiere destruirte y utiliza sus armas, sus obras para destruirte, para que no seamos libres, para que no vivamos en libertad, con la que Cristo nos hizo ¿qué? Libres. Muchos de nosotros estamos siendo atacados, no sabemos por qué nos pasa lo malo, no sabemos por qué no podemos cambiar, no sabemos por qué no tenemos fuerzas, no sabemos por qué nos va mal, no sabemos por qué hay discusión, no sabemos por qué estamos a la deriva, y es porque el enemigo, hay una lucha espiritual, hermanos. Y esto lo enseña la palabra, porque quiero enseñarte algo que está conectado a lo que estamos hablando. Hoy vamos a hablar del mundo espiritual. La iglesia tiene que saber lo que es el mundo espiritual. Porque si no conocemos el mundo espiritual, que la Biblia lo habla, va a ser muy difícil vivir la vida cristiana. Y más si te enseñaron la escritura mal, donde no crees que Dios tiene que hacer todo lo que vos le pedís, que no tenés que pasar pruebas, no podés pasar procesos. Entonces va a decir, ¿y dónde está el amor de Dios? Pero cuando lees la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia está llena de procesos. Si no, preguntarle a José, ¿no? Empezó mal y terminó como perseverando bien. Entonces quiero leerles un par de textos que dice, por ejemplo, en Mateo capítulo 6, versículo 10, dice: venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿De qué está hablando acá? Que hay una realidad espiritual y Jesús está diciendo, como es en el cielo, oren para que sea ¿dónde? En la tierra. Hay algo que está pasando allá que tenemos que orar para que pase acá. Hay un mundo espiritual y hay un mundo natural. Y Jesucristo, cuando le dice enséñenme a orar, le está diciendo oren para que vivan lo mismo que sucede allá acá adentro, acá en la mente. ¿Cuántos son turbados en la mente, en el corazón? ¿Por qué, hermanos? Porque
con esta palabra que hoy vamos a hablar, vas a entender lo importante que es orar, lo importante que es leer la palabra, lo importante que es rendirte, porque de la única manera que nos conectamos a lo espiritual es por medio de los medios que Dios eligió. Miren lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 43 y 45. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. ¿Y qué dice? Esto lo enseñó Jesús. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y ordenada. ¿Y qué hace? Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. ¿Y el postrer estado de quién? De esa casa ya no habla de la casa, habla del hombre. ¿Del hombre qué es? ¿Mejor o peor? Viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque esa generación no confiaba, no creía en Cristo. Entonces hay un mundo natural y el Señor le dice a esa generación, yo vine acá para limpiar la casa de sus corazones, ordené la casa, les estoy hablando y ustedes no reciben el mensaje, el demonio que salió va a volver, y esto te lo digo, las tentaciones van a volver, las luchas van a volver, las dificultades van a volver, pero si tu casa, ¿qué le pasó a esa casa? Está vacía. Por eso entra el enemigo, porque está vacía. ¿Qué significa eso? Nos tenemos que llenar de Dios, hermano. Por eso los yugos no se rompen, porque estamos vacíos del Señor. Y cuando nos llenamos, la presencia de Dios rompe los yugos, llena la casa, cambia el corazón, cambia la mente, cambia lo que vemos. Entonces, este es otro texto que nos muestra sobre el mundo espiritual. Otro texto conocido, Efesios capítulo 6, versículo 12. Ahora ya está hablando el apóstol Pablo, que lo recibió por medio de la oración, lo que está diciendo. Hermano, la revelación que tuvo el apóstol Pablo fue toda en oración. Porque el apóstol Pablo no caminó con Cristo, pero el Señor le reveló toda la obra. Es más, lo llevó al tercer cielo. Que él dice, conozco un hombre, no sé si en el espíritu o en la carne, que ha visto cosas inefables que Dios no le ha permitido decir. Él vio cosas allá que nunca fueron nombradas acá, no tienen nombre. Eso lo hace la oración. Miren qué tremendo, ¿no? Y acá Pablo dice, porque nuestra lucha, ¿qué es? No es contra carne ni sangre, no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan, ¿qué? Este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Todos conocemos este texto, ¿no? La gran mayoría. Pero ¿qué pasa? Seguimos luchando en lo espiritual de manera natural, con nuestra fuerza. Y la palabra lo que nos está diciendo es que luchemos de forma espiritual, porque somos espirituales. Somos espirituales. Por eso este mundo espiritual, Dios nos quiere hablar para que entremos en conciencia, en conocimiento, para que podamos tomar decisiones que bendigan nuestra casa, que bendigan nuestra familia, que bendigan nuestro propósito, para que podamos crecer y no nos sigan robando. Amén. Tremendo. Si nosotros no tenemos este conocimiento del mundo espiritual, es muy difícil vivir la vida cristiana, porque no te estás dando cuenta que te están atacando. Si a vos te atacan, ¿te defendés o no te defendés? ¿Cuántos se defienden cuando se pelean? ¿Y con el enemigo nos defendemos o no? ¿O dejamos que siga entrando, que siga robando, que siga destruyendo, quitándonos la paz, quitándonos el gozo, quitándonos la alegría, quitándonos el amor por Dios? Hermano, la palabra es muy clara, dice, tú tienes nombre de que vives y estás muerto, y se lo dice a la iglesia. ¿Qué pasó con esa iglesia? Se apagó. Esa iglesia se dejó llevar por la corriente de este mundo. ¿Qué es lo que pasa hoy? La corriente de este mundo es saber lo que tenés que hacer y no hacerlo. Todos sabemos que tenemos que orar, pero la corriente que nos lleva.
a estar en cualquier cosa. Sabemos que tenemos que orar porque la casa se está rompiendo y sin embargo, y bueno, Dios va a hacer algo. Dios va a hacer algo a través de vos. Por eso el enemigo te ataca a vos, porque si sabe que te ataca a vos, en tu casa dejas de orar. Y ya hay libertad completa para que el enemigo destruya. Entonces estamos hablando de algo muy serio que tenemos que entender para vivir en libertad. La ignorancia de la Escritura, de Dios, de quiénes somos en Dios, nos trae derrota. Amén. ¡Qué silencio! El enemigo no quiere que vos sepas quién sos en Dios. ¿Sabés cómo descubrir quién sos en Dios? Estando con Dios. Estando con Dios. Es más, ni siquiera tu mamá ni tu papá te dijeron todo lo que Él te pueden decir. Ni saben tus papás quién sos. Pero Dios sí sabe quién sos y para qué naciste. Pero para eso hay que orar. Para eso hay que buscar. Para eso hay que conocer al Señor. Por eso los yugos no son carnales. No son carnales. No vemos que tenemos algo atado en el cuello. Los yugos son espirituales, pero el Señor nos ayuda a sentir espiritualmente que hay una carga. Nos revela que hay algo que está pasando, que el mundo espiritual oscuro nos está atacando y el Señor nos deja sentir esas cargas para que nosotros nos rebelemos y como soldados de Cristo peleemos la buena batalla de la fe. Por eso, ¿cuántos se dan cuenta que algo malo les pasa y no viene de Dios? Levanten la mano. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué le dicen? Pasa, entra, sentarte. No, ¿qué hacen? ¿Pelean o no pelean? No, hermano, que no tengo fuerza. Y si no tenés fuerza te va a robar todo. Dios te va a dar la fuerza. Entonces, qué importante es que nosotros sepamos que los yugos, que las cargas, que las cosas que vemos, alguien las está generando. ¿Se entiende lo que digo? No es normal todo lo malo y todo lo que está pasando. No es normal que la maldad en el mundo crezca. No es normal. Algo pasa. Alguien lo hace. Alguien lo ejecuta. Y Dios, ¿qué está esperando? Que la iglesia se levante para ejecutar su justicia. Para que la gente se salve. Para que las personas conozcan al Señor. Y por sobre todo para que nosotros como hijos de Dios podamos vivir en libertad. Por eso, hermanos, debemos saber que hay un mundo espiritual y es real. El mundo espiritual es diferente al nuestro. Es invisible, pero afecta a lo natural. Hola, hola, hola. Hola, hola, se corta, Señor. Hola, hola. Hay interferencia. Claro. Estás pensando en el guiso, en los ravioles, en la pizza, en la comida. Vos te pensás que esos pensamientos, ¿qué dice que son la palabra? Son dardos. Dardos del enemigo. Dardos. Entonces, es un mundo real. Hablamos de los yugos espirituales que esclavizan, las tinieblas que no vemos, se dejan ver por las luchas y las dificultades que estamos teniendo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a pelear o no vamos a pelear por esa palabra? Porque encima, ¿saben qué, hermano? Cuando vos entendés el mundo espiritual, entendés que el reino de Dios ya venció. Y lo único que tenemos que hacer es orar, creer, confiar, ayunar, hasta que se materialice la victoria que Cristo venció en la cruz del Calvario. Pero lo que pasa es que no tenemos tiempo, luchamos con la ansiedad. Queremos que todo sea ya. ¿Cuánto tuvo que esperar Abraham que le nazca la promesa? ¿Cuánto tuvo que esperar José para que sea el rey, el gobernador de Egipto? De Egipto. ¿Cuánto? ¿Cuánto tuvo que esperar David desde que lo ungieron hasta ser rey? Tiempo, ¿no? Entonces tenemos que levantarnos. La obra del enemigo se desarrolla por medio de diferentes niveles de autoridad, de pecado. Hay gente a tu alrededor, por eso tenemos que estar en oración, porque el diablo se maneja en una autoridad, en un lugar, en un nivel
donde la gente conocemos que está atada al pecado, que quiere conocer más de ese mundo espiritual y le entrega su vida y empiezan a hacer trabajo, brujería, maldiciones. ¿No conocen gente así? Tarotistas, gente que te habla del futuro, que te habla de esto. ¿Y qué sucede? Y son gente que te... Salimos a predicar, ¿vieron que salimos a predicar casa por casa? Y hay una mujer que es vidente que hizo lo mismo, casa por casa. Lo encontrábamos con Víctor en todos los lugares que dejábamos los folletos. Es más, nos tiró un folleto acá abajo también. Porque el enemigo sabe que está vencido y va a tratar de robarte, de que no conozca la verdad de Dios. Las tentaciones funcionan como carnadas. Él las tira. Lo voy a tentar con esto, con aquello, con lo otro, con dinero que no es lícito, con cosas que no están bien, con la mujer ajena, con el hombre ajeno, con los proyectos, con aquello, con lo otro. ¿Y cómo caemos nosotros? La tira la carnada. Nosotros estamos ahí, si no estamos en oración, agarramos. No tenemos discernimiento, comemos del fruto que Dios nos dice que no comamos. Y de esa manera la destrucción empieza a entrar en nuestra vida. Pero gracias que tenemos al Espíritu Santo que nos habla, ¿no? Que nos redarguye del pecado, que nos ministra, que nos enseña, que nos habla, que nos da discernimiento para elegir el bien, para no ser destruidos. Por eso la palabra de Dios habla más sobre este tema. Y miren qué lindo, me encanta este texto y tengo que profundizar por lo menos más yo en este texto. Hebreos 11:3 lo dice claramente, miren. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Miren lo que dice. De modo que lo que se ve, fue hecho de lo que no. Hay un mundo espiritual. Yo me preguntaba, Señor, ¿qué es lo que vos querés hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que ver? ¿Qué es lo que yo tengo que creer para que lo que vos me encuentres en lo espiritual como pastor lo podamos ejecutar en lo natural? Lo podamos hacer real en lo natural. Obviamente es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios ya es toda la revelación completa. Por eso Pablo dice, si viene un ángel o cualquier persona y le predica el evangelio, ¿qué le dice? Es anatema. Ojo con el misticismo. Van a aparecer muchos. Dios me reveló y me dijo esto. Pero hay que tener esta verdad. Dios hace algo en lo espiritual y lo desarrolla en lo natural. ¿Y por medio de quién lo desarrolla? De la iglesia. La iglesia tiene el poder delegado por Dios. Lo que vemos fue hecho de lo que no se ve. ¿Y qué vemos en este texto? Dos cosas que hay que tener fe para creer en el mundo espiritual. Es por la fe que tu casa va a ser transformada. Es por la fe que tu familia va a ser cambiada. Cuando vos lo puedas ver con los ojos de la fe, cuando estés orando, no es una visión. Hay muchos acá que tienen visiones. Yo escucho, ¿no? Claudia tiene muchas visiones. ¿O no, Claudia? No, bien, de bendición. Son de bendición, son revelaciones que ella tiene de parte de Dios porque es una mujer de oración. Y Dios le muestra, y después lo que le muestra, ella lo entiende y lo procesa y le da paz. Porque la barca se mueve y Dios le dice, no, yo voy a hacer esto. Y por medio de esa visión que Dios le está mostrando, ella puede recibir paz. Ustedes saben, no todos lo que están pasando nuestros hermanos queridos que están acá. Todas las luchas, solamente Dios te puede sostener. Entonces necesitamos fe y saber que Dios hace las cosas que nosotros no podemos hacer. Otra cosa, otra palabra que nos habla del mundo espiritual es, miren esto, 2 Corintios capítulo 4 versículo 18, para creer en este mundo espiritual tenemos que tener visión espiritual. Dice, no mirando qué. Lo dice bien claro, ¿o no? ¿Lo dice claramente o no? No mirando las cosas que se ven. ¿Y qué hacemos nosotros? Estamos agarrados a todo lo que vemos. Y así el reino de Dios no se va a ejecutar y a crecer en tu vida y en mi vida. Porque estoy sacando conclusiones de las cosas que veo. Ese es el mundo espiritual.
espiritual. Dice Pablo, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales. Y no está hablando de la eternidad solamente y del tiempo de acá. Está hablando de que en algún momento u otro puede cambiar. Y tenemos que tener esa fe de que las cosas pueden cambiar rápido. Pero si nosotros solamente miramos lo que vemos, hermano, nos va a costar mucho orar. Por eso el Señor nos está hablando de levantar el nivel y dejar de mirar las cosas que se ven y empezar a buscar las que no se ven en oración. Parece muy difícil, ¿no? Imposible para alguno de nosotros. Pero Dios se deja ver un montón de veces. ¿Por qué? Porque estabas en la lona, estabas solo, no había respuesta, oraste y Dios cambió tu realidad de un momento a otro. ¿Por qué? Porque creíste por fe que Dios podía hacer algo poderoso. Y es más, a veces no creíste que Dios es igual, porque Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Pero el ver lo que no tenemos que ver nos hace mal. ¿O no? Qué conclusión, ¿no? No mirando las cosas que se ven. Ser espirituales es tener visión espiritual. No mirar como absoluto lo que se ve, sino tratar de ver lo que no se ve. Esa es nuestra gran función, tratar de ver lo que no se ve. ¿Qué está pasando en mi casa? ¿Qué está pasando en mi corazón? ¿Qué está pasando en mi vida? ¿Qué está pasando en mi familia? Hay algo que no estoy viendo. Dios me está mostrando que algo está pasando, que hay una lucha hace años, que hay enfermedad. ¿Qué está pasando? ¿Y yo qué voy a hacer? Esta semana, justamente el miércoles hablamos en la reunión de varones y nos abrimos el corazón. Y no sé si me permitís, Gaby, compartir. Él nos pidió que estemos orando por Pachu, porque Pachu estaba mal, su hijo. ¿Y qué le dijimos? Tenés armas espirituales, ponele la mano en el pecho de tu hijo y bendecilo, 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 bendecilo. Y ayer por la tarde a mí se me contó que Pacho está un poquito mejor. En la oración. No mirando lo que se ve, sino lo que tenemos. El enemigo va a siempre mostrarte lo que él te quiere mostrar. Y si no tenés la visión espiritual, y vas a llorar, te vas a amargar, te vas a poner mal. Yo sé que todos nosotros estamos pasando alguna que otra situación personal, pero Dios nos está llamando a crecer espiritualmente. ¿Cuántos utilizan anteojos acá? Si te los sacás no ves nada. La palabra de Dios son los anteojos para los hijos de Dios. La palabra de Dios es la que te ayuda a ver claramente tu vida, tu casa, las armas que tenés, las promesas que tenés. ¿Cuántos se afligieron por lo que están viendo? Todos. Pero confiamos en un Dios que hace lo difícil, lo imposible. La visión espiritual se desarrolla cuando conocemos, entendemos quién es Dios. Si vos no sabés quién es Dios, nunca vas a poder entender ni ver a Dios obrar. Y eso es lo que pasa hoy en el mundo cristiano. Nos llenamos de un montón de cosas, de actividades, de cosas que son lindas, pero no conocemos la palabra de Dios. Hermano, se lo digo de corazón. ¿Cuántos textos bíblicos de memoria te sabes? ¿Cuántos conocés de la palabra? Y ahí viene, ¿qué? La falta de alimento, la falta de visión, porque no conozco, porque no entiendo. Necesitamos ser personas de fe, espirituales, para pedir aquello que Dios nos muestra en oración. Amén. Ningún amén. ¿Cómo les está pegando el enemigo? ¿Cómo los está haciendo ver lo que no tienen que ver? Pero nos vamos a levantar esta mañana porque Dios nos está hablando y tenemos que ver lo que Dios quiere que veamos. Anotátelo, no mirando nosotros las cosas que se ven. ¿Cuál es la estrategia esa? Sino las que no se ven. Ay, te está llamando el Señor a estar en oración.
porque ahí se te va a revelar a tu vida. ¿Amén? Después nos dicen en Corintios, 2 de Corintios 10, versículo 3 al 5, otra aclaración muy importante, el versículo 3 dice: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Qué está diciendo acá el apóstol Pablo en la Escritura? Vos sos un ser humano carnal, pero sos una persona espiritual. Hermanos, nos tenemos que definir: o somos carnales o somos espirituales. No podemos vivir así, con un pie acá y un pie allá. Y después le pedimos a Dios la bendición porque no responde, y porque te tenés que definir. Por eso cuando Elías estaba en una situación le dijo: defínanse, o sirven a Baal o sirven al Dios vivo. No hay dos señores, hay uno solo. Amén. Entonces, somos carnales, pero no batallamos con la carne, porque somos espirituales. Porque somos espirituales. ¿Cómo batallamos nosotros? Carnalmente. Nos peleamos con todo, rompemos todo, decimos todo, va, pum, pum, va. Buscamos todo lo natural. Hermano, ¿probaste orando? ¿Probaste ayunando? No probaste con lo más poderoso. Es así, Dios nos está hablando. Para que se rompan esos yugos, tenemos que ser espirituales. No podemos estar a medias. Dios nos está hablando de algo importante, de conocer cómo es el mundo espiritual para que nosotros podamos entenderlo y poder meternos en ese mundo espiritual y empezar a sacar las cosas que no están bien con autoridad, como vamos a leer ahora, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Versículo siguiente: porque las armas de nuestra milicia, otra vez, no son carnales, sino que poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción de fortaleza. ¿Qué hace el enemigo con el pecado? Te tienta, caes, te tienta, caes, y empieza a generar una fortaleza, una muralla a tu alrededor para que Dios no llegue, para que Dios no obre, para que Dios no te bendiga, para que Dios no te dé seguridad. Es lo que está diciendo. Una fortaleza en la ciudad era lo que se le había instruido al pueblo de Jerusalén cuando llegó Nehemías. No tenían las murallas, no tenían la fortaleza. Y dice que nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. ¿Dónde están las armas, hermano? ¿Dónde está la fortaleza? Si yo te diera un arma ahora, una pistola, si no la sabes usar va a ser una locura. Porque vas a tocar el gatillo y vas a disparar y quizás el disparo sale para cualquier lado. Las personas que tienen un arma son personas adiestradas que aprendieron a utilizar el arma. ¿No? ¿Sí o no? No le dan un arma a cualquiera. Entonces tenemos que aprender a utilizar las armas que Dios nos ha dado, que no son débiles. ¿Crees que son poderosas o no? ¿Crees o no crees? Amén. Amén. Vamos a ver si lo crees, porque si no la estás usando, no crees. ¿La estás usando? Amén. Ese amén es por fe, me parece. Es por la fe. Y mientras tanto, hermano, el enemigo le encanta que estemos en la iglesia. Porque no quiere Dios. ¿Qué hace con el tibio? Tenemos que definirnos. Tenemos que llenarnos de Dios para que esas armas poderosas destruyan fortalezas. ¿Derribando qué? ¿Qué hacen las armas? Derriban argumentos. ¿Cuántos tienen argumento acá? No, porque el dictán, porque esto, porque aquello. Porque... No, en serio, y cada vez crece más todo esto. La teoría del género, ¿sí? Y lo que viene. Ustedes ya lo escuchan en iglesias donde los pastores son homosexuales y va gente a congregarse ahí. No es que va a pasar, ya está pasando.
travestis que están en el púlpito, en ese púlpito que ellos mismos construyen, y la gente va. Está pasando, hay argumentos que van a crecer, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y esta palabra es poderosa, y estas armas son poderosas. ¿Para qué? Para llevar cautivo todo pensamiento hacia un lugar, hacia obedecer a Cristo. Por eso, hermano, cuando hablamos del mundo espiritual es algo serio. Y Dios nos dio armas espirituales para que nos podamos levantar. Amén. Yo te quiero compartir esta palabra para que te levantes y puedas vos destruir esas situaciones en tu vida, en tu casa, en tu familia. Tenemos que experimentar y comprender el mundo espiritual. Debemos tomar una decisión. O somos espirituales o no lo somos. ¿Es normal lo que te está pasando? Y no. ¿Y qué vamos a hacer? Porque Dios nos revela que algo está pasando y no es bueno para que nos levantemos. Amén. El Señor nos ayude a poder compartir y a vivir esta palabra. Amén. Vamos a orar.